Nehemías capítulo 6, versículo 15 al 16. Predicar sobre Nehemías hay que predicar mínimo sobre los 7 primeros capítulos. Hay que contar toda la historia para poder entender, porque ya después de los otros capítulos vienen otras cosas. Se devuelve a Persia y después regresa otra vez. Pero lo importante está en los 6 primeros capítulos. Nehemías capítulo 6, versículo 15 al 16. ¿Lo tenemos ya? ¿No lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Listo. Repito, usted necesita escuchar la palabra de Dios. Usted no necesita escuchar un buen sermón del pastor. De hecho, usted no debió haber venido a escuchar un buen sermón del pastor. Usted necesita escuchar la voz de Dios. Eso es lo que produce vida. Y yo vengo a traer de parte de Dios un mensaje. Así que no venga a mirar qué estructurado el mensaje, qué revelación del mensaje, qué organizado el mensaje, qué buenos ejemplos con el pastor, porque yo no tengo nada que darte. Yo simplemente soy un instrumento de Dios. Que tú me miras como un hombre, vas a mirarme como un hombre y vas a esperar cosas de hombre. Pero si me miras como un instrumento de Dios, vas a abrir tu corazón y vas a recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Okay? Siempre que se inicie una empresa de Dios, va a haber oposición. La gente piensa que cuando Dios lo manda a hacer algo a uno, todo se da facilito. En ocasiones la cosa se pone un poco fácil, se pone un poco suave. Pero siempre, toda empresa que Dios nos manda a hacer, vamos a tener oposición. Y en esta mañana vamos a aprender con la ayuda del Señor a ver, a oír y a discernir la oposición de Satanás, cómo lo hará y cómo lo está haciendo con todo esto que el Señor nos mandó a hacer. Porque muchos de ustedes creerán o creen que nosotros estamos haciendo un edificio, que nosotros estamos trabajando para hacer un edificio, pero hoy nos vamos a dar cuenta que no es así. Eso es lo que nuestros ojos ven, eso es lo que nuestros sentidos físicos perciben. Pero vamos a ver por qué, aunque tú ves un edificio tiene oposición. Si un edificio no hace nada, un edificio, como pueden hacer una iglesia, pueden hacer un bar, pueden hacer una discoteca, pueden hacer un prostíbulo. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo físico en sí no es lo que tiene oposición. Ok, para esto vamos a mirar dos escenarios en dos épocas diferentes. Y voy a tratar de ser rápido porque necesito hacer un poco de historia o contarles un poco de historia para la plataforma, pero quiero ir rápido porque es demasiado largo. Y aquí vamos a encontrar unos personajes en esto que le voy a hablar. Repito, vamos a mirar estos dos escenarios en diferentes épocas y vamos a mirar unos personajes aquí. Uno de los personajes es Zorobabel. Zorobabel, un judío que nació en Babilonia en el cautiverio. Este hombre lideró el regreso a Israel de ese grupo, el primer grupo que llegó cuando se cumplió el tiempo de la profecía que Dios le había dado a Jeremías. Él fue nombrado gobernador de Judá por el rey Ciro y era el líder político junto con Josué, que era el sacerdote. Ellos lideraron un grupo de personas. Vamos a mirar también a Nehemías, que leímos estos pasajes. Nehemías era copero del rey Artajerjes, y ser copero en ese entonces tenía que ser una persona de mucha confianza,
porque era un cargo de mucha responsabilidad. Las funciones de Nehemías como copero, imaginen ese trabajo, tenían que pagarle bien a Nehemías. Tenía que probar el vino para que no envenenaran al rey. Además de probar el vino, tenía que servir el vino al rey en la mesa real y sobre todo proteger esa copa para que no le echaran veneno y mataran al rey. Vamos a hablar también de Sanbalat y Tobías. Ojo con esos nombres, que creo que a partir de hoy, si usted nunca ha escuchado esos nombres, pues no lo leyó en la Biblia, hoy se le va a quedar grabado en su corazón y en su mente. Estos dos eran gobernadores regionales, porque en los tiempos de estos imperios, el imperio persa, Israel en sí había desaparecido porque hacía parte del imperio. Ahora le voy a explicar por qué esta gente se oponía un poco al pueblo de Judá. Entonces Sanbalat y Tobías eran gobernadores regionales en Samaria, en todo ese territorio. Tenían un poder y tenían influencia muy grande en esa zona. Ahora, en los tiempos de Saúl, que fue el primer rey de Israel, David, que fue el segundo rey de Israel, Salomón, que fue el tercer de Israel, ¿verdad? Israel era un solo reino, una sola nación. Debido a la apostasía de Salomón, que se apartó de Dios, se fue en pos de los dioses y se prostituyó, Dios divide el reino en el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte quedan 10 tribus, y en el reino del sur quedan 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Dios preservó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero sobre todo la tribu de Judá, porque Él le había prometido a David que siempre reinaría, habría un rey de su descendencia sobre la nación de Israel. Entonces, este reino se divide, y el reino del norte, que quedó con 10 tribus, Samaria vino a ser la capital. Usted ha escuchado muchas veces en prédica y ha leído en el evangelio, en los evangelios, cuando los samaritanos y judíos no se gustan, ¿verdad? Eso tiene un trasfondo histórico. Samaria era la capital, ahora te digo un poco de eso. Ella fue invadida por los asirios. Y los asirios, cuando invadieron el norte de Israel en el reino dividido, las 10 tribus, se llevaron a la mayoría, casi a todos prácticamente, y trajeron asirios a poblar el reino del norte, a poblar todo ese territorio. Cuando ellos llegan allí, ahí Dios siempre interviene. Las fieras empezaron a matar a esa gente, y ellos entendieron, ¿verdad?, que estaban haciendo estragos en esa tierra, y trajeron sacerdotes de Jehová para que hicieran sacrificios al Señor en el reino del norte, ¿ya? Y eso apaciguó la ira para que los animales no mataran gente. ¿Qué trajo esto? Que los sacerdotes, los judíos, se mezclaron con los asirios y abrazaron entonces las costumbres de los asirios. Además de adorar a Dios, adoraban los ídolos del imperio asirio. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces la raza judía se mezcla y ya no son esos judíos puros como eran los judíos de las 2 tribus del sur, de Judá y de Benjamín, ¿verdad? Entonces, el reino del sur, la capital es Jerusalén. Ella fue invadida por los babilonios con 3 incursiones que hicieron. El primero que hizo eso fue Nabucodonosor. Esta incursión, esta invasión fue profetizada por Jeremías, debido a que Israel también, el reino de Judá, se había apartado de Dios. Y Jeremías, con toda la crisis que hay, él profetiza que ellos iban a ser llevados cautivos 70 años a Babilonia, ¿verdad? La profecía está en Jeremías 25:11. Dice que toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a esas naciones al rey, a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí está la profecía de Jeremías. Jeremías sufrió muchos ataques por esto, pero bueno, eso, como dicen los predicadores de acá, eso es otra prédica. Después de eso, la profecía, él afirma nuevamente, y en Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a ese lugar. Entonces, cuando se cumplieron los 70 años de la profecía de Jeremías,
ellos iban a regresar. Ellos estuvieron cautivos en Babilonia. Allá estuvo Daniel, la historia de Daniel que usted leyó, Ezequiel con todas las visiones que tuvo, ¿verdad? Ellos estaban en Babilonia. Cuando se cumple los 70 años, que llega el tiempo de regresar, Dios hace algo. Y en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 4, permítame leerlo, dice de la siguiente manera: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Les digo algo para que de pronto hacerme entender un poco. Cuando las 3 incursiones del imperio babilónico, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido y los muros fueron destruidos. Ellos acababan con todo, ¿verdad? Entonces, este pueblo, se cumple la palabra de Jeremías, el rey Ciro los deja ir y se van nuevamente para Jerusalén. Pero solamente se fueron unas 50,000 personas, no fueron todos, se fueron unas 50,000 personas y fueron a restaurar la ciudad y a edificar el templo que Salomón había hecho. Ese templo majestuoso, lleno de oro, con todas esas cosas. Fueron a restaurar el templo, ¿verdad?, que había sido destruido por Babilonia. En el capítulo 3 de Esdras, antes de edificar el templo, ellos restauran el culto. Voy rápidamente porque me demoro demasiado. Ellos restauran el culto al Señor. Antes de empezar a edificar el templo, duran 2 años en eso, haciendo los cultos, los sacrificios, todo eso. A los 2 años de estar en Jerusalén, ellos empiezan a construir el templo. Recogieron recursos, empezaron a hacer el templo. Y la gente se alegró, se emocionó porque estaban haciendo el templo nuevamente, ¿verdad? Ellos se alegraron y empezaron a hacer ese trabajo. Inmediatamente ellos empiezan a hacer el templo, se levanta oposición para que ellos lo hagan. Y miremos cómo se levanta la oposición a esta empresa que Dios envió a Zorobabel. Y cómo Zorobabel enfrentó la oposición a esto que él estaba haciendo. Escúcheme bien, que era la voluntad de Dios. Tenga presente eso, que era la voluntad de Dios. Entonces, en el capítulo 4, del 1 al 24, narra cómo las personas empezaron a oponerse. Los gobernantes de ese territorio, el territorio del norte, para hacerme entender, del norte, comenzaron a oponerse a la construcción del templo. Vinieron los habitantes del reino del norte, especialmente los de Samaria, ¿verdad?, porque ellos querían edificar el templo con el grupo que había ido con Zorobabel. Pero el grupo que fue con Zorobabel no quiso, porque los de Samaria, recuerden que se habían mezclado, no eran judíos puros. Entonces ellos no quisieron, eso no les gustó y se levantaron para oponerse a la construcción del templo. Empezó la oposición. ¿Qué hacían? Rápidamente los intimidaban y los atemorizaban. Sobornaban a los consejeros de los reyes de Persia para que prohibieran la construcción. Escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Los intimidaban, sobornaban, ¿verdad? Y hicieron una acusación tremenda, que ellos eran rebeldes, que esa ciudad era peligrosa y que si se restauraba iban a hacer un reino que se iba a levantar contra el rey. El rey manda una carta y para la construcción. Ojo, estaban haciendo la voluntad de Dios, pero por gente que se levantó en oposición, se detuvo la construcción del templo. Repito, se detuvo la construcción del templo. Cuando Dios manda hacer algo,
va a haber oposición. Esta gente estaba haciendo la voluntad de Dios. Escuche bien esto, ¿verdad? Gente que Dios había escogido para el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Eran los protagonistas, los actores principales para que esto se llevara a cabo, ¿verdad? Pero ellos dejaron la obra a mitad de camino. Cayeron en las trampas, creyeron las mentiras del diablo y cedieron ante la oposición. Cedieron ante la oposición. Esdras capítulo 4 versículo 24 dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Quedó suspendida lo que Dios había mandado hacer. Ahora, la historia dice que quedó suspendida alrededor de 15 años. 15 años quedó la construcción del templo suspendida. ¿Por qué? Porque no discernieron la oposición y retrasaron el cumplimiento de lo que Dios había dicho. 15 años. Ahora, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Verdad? En ese tiempo profetizaron Ageo y Zacarías. El profeta Ageo y el profeta Zacarías. El Ageo capítulo 1, versículo 1 al 15, bueno, eso es bastante. Esos tiempos que ellos quedaron sin construir el templo, se quedaron quietos. ¿Sabe qué dijeron? No es el tiempo. No es el tiempo de hacer la casa de Dios. No es el tiempo de hacer el templo. Pero sí, se había cumplido ya los 70 años y Dios había despertado el espíritu de Ciro y el espíritu de ellos y habían ido contentos a construir el templo. Pero con la oposición dijeron: hey, no es la voluntad de Dios, no es el templo. ¿Me estoy explicando? Ok, entonces esos 15 años ellos se dedicaron a trabajar, se dedicaron a hacer negocios, se dedicaron a arreglar sus casas. Vamos rápido porque me demoro demasiado. Pero no se daban cuenta de algo, de que sembraban y no cosechaban bien, de que trabajaban y lo que recogían lo echaban en saco roto, de que no llovía, de que no llegaba la bendición para sus cultivos. Y fueron 15 años de crisis, pasando necesidad, esforzándose y trabajándose por lo suyo, descuidando lo que Dios los había mandado hacer. Ageo capítulo 1, versículo 10 al 11, quiero leer esto, dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de sus manos. Dios les manda el profeta diciéndoles: ustedes no están viendo la bendición porque ustedes han descuidado mi casa y se enfocaron en ustedes y dejaron de hacer por lo cual yo los traje de Persia acá a Judá. Y si usted estuvo atento cuando leímos Esdras, el rey le dio los recursos para hacer ese trabajo. Usted preguntaría: ¿qué se hizo ese dinero en 15 años? Cuando Dios le manda el profeta, la Biblia dice que ellos le despierta el espíritu. Le manda la profecía a Zorobabel, que era el gobernador, y a Josué, que era el sacerdote. Ellos despiertan, reaccionan, el pueblo reacciona y empiezan a construir nuevamente después de 15 años de dejar de hacer la voluntad de Dios. Cuando empiezan a construir el templo, otra vez viene la oposición. ¿Ustedes qué están haciendo? Nosotros estamos aquí porque Dios nos mandó. Para no alargar la historia, mandan carta nuevamente al rey, pero esta vez dicen que busquen en las crónicas del rey Ciro, donde Ciro autoriza que se hiciera el templo. Llega la carta, anda hasta Jerjes, buscan las crónicas de Ciro y ahí estaba.
Entonces Ciro dice, denle permiso, denle libertad para que construyan el templo. Y lo hicieron. Si Dios me permite, te voy a comentar. Cuando Dios dice, mío es el oro y mía es la plata, y la gloria postera será mayor que la primera, y el templo de Salomón era más bonito y más grande que este, pero la gloria de este iba a ser mayor que la de Salomón, porque no es el edificio. Ahora, el punto es este: ¿cómo no ver? ¿Cómo no oír? ¿Y cómo no discernir las oposiciones a la voluntad de Dios? Si no vemos esto, podemos retrasar el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Mire, hermano, la voluntad de Dios la llevamos a cabo los seres humanos. Dios le dice algo a un ángel y el ángel tiene que hacerlo, porque el ángel no tiene libre albedrío, no tiene la libertad para escoger. El hombre sí. Y la voluntad de Dios en esta tierra la hacemos los seres humanos. Esta gente está viendo que su economía no andaba bien. 15 años y no reaccionaban hasta que Dios levanta al profeta. Ahora, ¿cómo enfrentó Zorobabel las oposiciones? Hombre, este hombre se dejó intimidar. Estas personas tuvieron temor por las amenazas. Y así como después de 15 años se enviaron cartas al rey para que buscaran el decreto de Ciro en las crónicas de los reyes de Persia. Oye, ¿por qué no lo hicieron 15 años atrás? Se dejaron intimidar. Se dejaron levantar una oposición grande a que hicieran la voluntad de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces fueron neutralizados 15 años. 15 años te lo ve poquito, pero 15 años son 15 años. Muchas cosas pasan en 15 años, pasan muchas cosas en un año. Ahora, vamos a ver, vamos a mirar qué hacer cuando Dios manda hacer algo. Y cómo enfrentar la oposición, no solo dónde nos vamos a enfocar, sino en todas las áreas de nuestra vida. Veamos, oigamos y discernamos, las oposiciones que nos presenta Satanás. Y aquí es donde vamos al otro personaje, que es Nehemías. ¿Usted quiere aprender de liderazgo? Puede comprar todos los libros del mundo, pero lea el libro de Nehemías y ahí está todo. Nehemías, el copero del rey. En el capítulo 1 viene un hermano. Él está acá en el reino de Persia. Viene un hermano de Judá con otras personas y él le pregunta: ¿cómo está Jerusalén? Y le da una triste noticia: la ciudad está destruida, los muros están en el suelo, y los que están habitando están en afrenta, están pasando muchas dificultades. Él ora a Dios, hace una oración muy bonita, reconoce el pecado de su nación, y ese hombre ayuna y ora y queda acongojado. Tanto así que se presenta ante el rey, y el rey ve que su aspecto ha cambiado y le dice que ¿qué es lo que pasa? El rey no tenía discernimiento, sino que imagínate el rostro de Nehemías. En el capítulo 2, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén con cartas a los gobernadores de todo ese territorio. Recuerde que era un solo territorio. Para que diera libertad de lo que él iba a hacer. Nehemías viaja a Jerusalén, entrega las cartas a los gobernadores. Pero a mí me llama la atención el versículo 10 del capítulo 2. Lo pueden colocar, por favor. Capítulo 2, versículo 10. Después que él llega. Y dice: pero oyendo Sanbalat eronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. No quería
que esa gente estuviera bien. No podían aceptar de que alguien viniera para que ellos tuvieran un bienestar. La relación de estas personas simbolizan el espíritu y la actitud de la oposición. Escuche bien, ¿por qué se enojaron? No les gustó, repito, que viniese alguien de parte de Dios a procurar el bien de los hijos de Israel, el bien del pueblo. Vuelvo y repito, todo lo que Dios envía a hacer tiene oposición de Satanás, de sus demonios y la gente de Satanás. Y así como Dios usa personas para lo que Él envía a hacer se lleve a cabo, Satanás usa personas influenciadas por sus demonios, personas con un corazón dañado y situaciones para detenerlo. Nehemías inspecciona el territorio, camina las murallas, ¿verdad? Se da cuenta de lo que está pasando y viene la primera oposición. Que usted dirá, bueno, la primera oposición son tanques de guerra, son espadas. Y la primera oposición que podemos encontrar aquí es la calumnia. Para que usted vea las armas que Satanás utiliza. La calumnia, ¿verdad? El versículo 19, que yo me preguntaba, ¿cómo se enteraron esa gente de lo que Nehemías iba a hacer? Tenía que un infiltrado que llevaba la información. Pero cuando lo oyeron Sanballat Eronita y Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? ¿Os rebelaréis contra el rey? Pero lo que me impresiona y es cómo vamos a enfrentar la oposición es que Nehemías no se queda callado. Nehemías dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y aquí vamos a entender que no era un edificio. ¿Por qué tanta oposición de esta gente? La misión de Nehemías no era simplemente un proyecto de construcción. No era hacer unas murallas. No era hacer un muro. Eso era visiblemente. Era el cumplimiento total de una profecía que se había dado muchos años atrás. Escuche bien. Según la historia, Nehemías llega a Jerusalén desde la salida, desde el decreto de Ciro, desde la primera llegada de Zorobabel, 70 años. Preste mucha atención, por favor. Todo esto es plataforma, pero necesito hacerme entender. Entonces era el cumplimiento de una profecía del Señor, porque Dios no miente. ¿Qué era lo que iba a hacer Nehemías? Era una renovación espiritual para el pueblo. Era el tiempo de Dios para glorificar su nombre. Era la reivindicación de la identidad y la fe del pueblo de Dios. Era la manifestación de que cuando hay un pueblo unido y le cree, Él cumple sus promesas por encima de todas las cosas. Ahora, la posición de Sanballat y Tobías también tenía otras dimensiones. La reconstrucción de los muros de Jerusalén era una declaración de identidad judía. Eran los muros de la ciudad de Dios. Era una declaración de que el Dios de Israel todavía estaba con su pueblo y que estaban reclamando sus promesas. Era el éxito de la misión de Nehemías, que este éxito inspiraría al pueblo judío y fortalecería su determinación y demostraría que el favor de Dios estaba sobre ellos. La reconstrucción de los muros de Jerusalén no era solo un acto físico, sino un esfuerzo espiritual. Era un esfuerzo espiritual. Se trataba de restablecer la presencia y protección de Dios sobre su pueblo. Y el objetivo de la oposición entonces era neutralizarlos
y detener la voluntad de Dios. Si podían hacerlo, lo hicieron con Zorobabel. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando Nehemías ya organiza todo, reparte las tareas y pone por familia y organiza todo para que por tramos fueran reconstruyendo los muros, comprar los materiales, comprar el cemento, comprar la varilla, comprar el bloque. Ese tiempo no había eso. Y pone a todo el mundo a trabajar. Escuche bien, por favor. Pone a todo el mundo a trabajar. Al que era albañil y al que no era albañil. Al de la familia, todo el mundo estaba colaborando, todo el mundo estaba haciendo los muros, ¿verdad? Él organiza todo, porque todos tenían un mismo propósito. Repita conmigo, propósito. Cuando esta gente está trabajando, ellos no miraban si iban más adelantados los unos que los otros. Que si este estaba más adelantado que este, y que si este le habían tocado 20 metros, porque a mí me tocaron 50 metros. Ellos estaban trabajando y cada quien estaba aportando a lo suyo, porque estaban viendo un muro, pero no era un muro que estaban construyendo. No miraban si iban más adelantados el uno que el otro para detenerse a señalar, criticar. Seguramente unos terminaban más rápido que otros y seguramente se ayudaban. Empieza la misión, levantar los muros. Pero cuando ellos empiezan esto, viene la segunda posición y son las burlas. Nehemías capítulo 4 versículo 1 al 3, que dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montes del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. ¿Usted no sabe que el diablo utiliza la burla para oponer a la voluntad de Dios, para oponerse a la voluntad de Dios? ¿Usted pensaba que eran ametralladoras solamente? Vea ¿usted cree que ellos van a lograr eso? Al paso que van, terminarán allá en el 2050. Apenas va eso. Diga gloria a Dios. Ellos siguieron trabajando. Presta atención. El versículo 6 del capítulo 4 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. A pesar de la oposición, tuvieron ánimo para trabajar. Ahora, los muros de Jerusalén ya estaban hasta la mitad, pero él y todos, Nehemías y la gente, no se iban a detener a pesar de la oposición. Viene otra oposición, que fueron varias. Conspiración para atacarlos y matarlos. Y aquí la cosa se puso más brava. Conspiración para atacarlos y matarlos. Nehemías capítulo 4 versículos 7 al 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, y se encolerizaron mucho. Y le daba rabia. Están endemoniados. Y conspiraron, versículo 8, conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. El versículo 10 del capítulo 4, el versículo 11 dice: dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos esa labor. ¿Me está siguiendo? Repita conmigo: conspiración, agendas ocultas, reuniones secretas, planes por debajo. Nehemías no se deja amedrentar por las amenazas ni la oposición de Tobías y Sanbalat. Este hombre oraba por cada cosa y actuaba. Versículo 14 del capítulo 4 dice:
Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido lo que estaban haciendo y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Aquí Nehemías cambia la estrategia. Entonces coge a la gente, a los hombres, con una mano la espada y con otra mano trabajaba. Dice la historia, léalo, que no se cambiaban de ropa, solamente cuando se iban a bañar. Todo el mundo, como decimos acá, estaba metido en el cuento, con la espada para pelear cuando vinieran a atacarlo y con la otra trabajando para que la obra no se detuviera. ¿Ustedes creen que eso no es presión? Y las piedras no eran unos bloquecitos como los de ahora. Me imagino que cogiendo la espada. Venga, aquí entre los dos levantamos la piedra. Mira que y otros no dormían seguramente para que no los cogieran por sorpresa. Usted me está siguiendo, por favor. Y la cuarta posición, hacen una trampa contra Nehemías, Ya lo quieren matar a él. Puntualmente, Nehemías capítulo 6. Quiero leerlo, ya voy a empezar a predicar toda esta plataforma, historia. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra, yo no tengo tiempo para eso, traten la seriedad, hombre. Y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Usted no sabe que a mí el año pasado me tendieron una trampa. ¿Te acuerdas, Eddie? Para hacer una transmisión en vivo. Y gracias a Dios por Edith. A lo que yo no tenía muchas ganas, pero Edith me confirmó lo que yo tenía en mi corazón. Uno se puede prestar para esas cosas. ¿Oyó? Para que yo saliera en una transmisión en vivo. Dice, versículo 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto las 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído, escuche esto, entre las naciones y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras de ser tú el rey, y que has puesto profetas, ojo, que proclamen acerca de ti, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Mire todo lo que están conspirando por un hombre que estaba haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Por una persona que estaba haciendo ¿qué? ¿Estaba haciendo qué? Quinta oposición. Por medio del engaño, con otra falsa profecía y con una traición. Vea con todas las cosas que el diablo se opone. Nehemías capítulo 6. Ya estoy terminando con Nehemías y vamos a lo que Dios me dijo que le dijera. Versículo 10 al 14. Vine luego a la casa de Samaías, hijo de
Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Una trampa para coger a Nehemías y matarlo. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. O sea, le habían pagado platica para que dijeran eso, hicieran la trampa y mataran a Nehemías. ¿Me ves siguiendo? Versículo 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuran infundirme miedo. Nunca este hombre se detuvo. Y dice el versículo 15, el 16, le estoy ahorrando que será un poco de la Biblia. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. A pesar de las múltiples oposiciones, este hombre las venció. Calumnia, traiciones, difamación, intento de homicidio. Nunca se detuvo, a diferencia de Zorobabel. ¿Me está siguiendo? Ok. Ahora sí vamos a predicar. Empezamos lo que Dios nos mandó a decir. Abre tu mente, desarma tu corazón y conecta tu espíritu a la vida que va a salir ahora. ¿Cómo era Nehemías? A pesar de todas las oposiciones que enfrentó, él pudo llevar a cabo la obra de levantar los muros. Y no se dejó neutralizar, no se dejó intimidar. Nehemías era un hombre de convicciones fuertes. Porque alguien que esté haciendo la voluntad de Dios tiene que tener convicciones fuertes, porque él está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Si alguien duda de lo que está haciendo, no tiene convicciones fuertes, es porque está dudando de que es la voluntad absoluta de Dios. ¿Me estoy explicando? Okay. Entonces Nehemías era un hombre de convicciones fuertes. Nehemías tenía una fe inquebrantable. Nehemías era un hombre de oración. Nehemías era un hombre determinado en las cosas. Y Nehemías tenía discernimiento. Con estas características que tenía este hombre, pudo vencer cada oposición que tenía. Y si usted quiere vencer las oposiciones que se le han presentado y usted no ha podido vencer, o vencer aquellas que se le van a presentar, usted necesita estas características. ¿Por qué hay tanto ataque? ¿Por qué hay tanta oposición? ¿Por qué hay traiciones? No solo de fuera, sino de dentro. Escuche esto. ¿Cuántos estuvieron cuando partimos esto aquí? Levánteme la mano los que estuvieron aquí. Nosotros tenemos experiencia. ¿Pero no hacer? O sea, ya tenemos experiencia. ¿O no tenemos experiencia? O sea, ya conocemos el camino.
Como ya conocemos el camino, sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Sabemos lo que vamos a encontrar más adelante. Preste atención, por favor, porque este mensaje, más que para los que estuvimos aquí, es para los que están acá. Cuando tú transitas por un camino que ya conoces, es inconcebible tropezar con la misma piedra, caer en el mismo hueco, caer en las mismas trampas y cometer los mismos errores. El proyecto no es un templo en sí. Hacer un edificio no tiene oposición. De hecho, el día que nos vayamos de aquí, aquí pueden hacer un bar, aquí pueden hacer un prostíbulo, ¿sí o no? No, pueden hacer una discoteca, pueden hacer cualquier cosa. O se muda una familia y hace parrandas aquí. O pueden hacer esto un expendio de droga. Entonces no son los bloques, no es el cemento, no es la varilla. Si usted no entiende eso, usted se va a dejar intimidar enseguida. Nunca la visión de Dios es un edificio. Lo que Dios está trabajando más con nosotros, además de todo esto que estamos recogiendo, es el multiplícate en uno. Y usted no ha entendido. El proyecto no es un templo en sí. Hacer un edificio no tiene oposición. La oposición es por lo que Dios va a hacer allí. La oposición es por lo que Dios va a hacer allí. Es un lugar, lo que se va a hacer, donde su gloria se va a manifestar, donde familias se van a restaurar, donde cautivos van a ser libres, enfermos se van a sanar. Un lugar donde muchos van a ser bendecidos, donde muchos se van a salvar. Por eso viene la oposición. Será un testimonio visible de la fidelidad de Dios, testimonio visible de que lo que el Señor promete lo cumple, testimonio de que por encima de los ataques nuestro Dios cumple, ¿verdad? Y cuida a su iglesia. Entonces la oposición no es ni va a ser por el edificio, es por lo que va a pasar en ese edificio, es por lo que va a pasar en ese auditorio, es por lo que va a suceder allí. Eso vale más que cualquier bolsa de cemento, que cualquier terreno, que cualquier bloque, que cualquier varilla, que cualquier cosa que se compre. No sé si me estoy explicando. Cristo no murió por unos bloques. Si tú entiendes esto, entonces vas a empezar a fluir las cosas. Que prediquen de fe, yo predico fundamento. Te lo dije al día así. Sigue predicando. Después que yo predique, te voy a traer uno que tienes en tu mano y mira desde el lugar donde estás. Y tú vas a hacer gloria. La oposición no es porque vamos a hacer el edificio, es porque lo que va a pasar en este edificio. Escucha, toda oposición espiritual se manifiesta a través de acciones de personas, escucha, palabras de personas, tentaciones y circunstancias. Recuerda que la oposición, una de las cosas es sacarte de circulación. Es neutralizarte lo que estás haciendo en Dios y lo que estás haciendo para Dios. Escucha. Escucha, por favor. Mateo 4, del 1 al 11. Tentación de Jesús. La tentación, te dije que es una oposición. Y Satanás se le estaba oponiendo al Señor para que empezara a desarrollar su ministerio. Y en el desierto, después de los 40 días de ayuno, lo tentó. Lo tentó en su identidad, que desobedeciera al Padre y que no dependiera de Dios. Oposición. Marcos capítulo 5, versículo 31 al 41, cuando Jesús va a Jerusalén, listo ya en su último periodo para ir a la cruz. Él dice que va a morir, que tiene que ser tomado y que tiene que ser maltratado y que va a morir. Y Pedro se le coloca: Señor, ¿cómo tú vas a permitir eso?
que esas cosas te pasen, que te hagan daño. No. Pero como Jesús sabía, la tenía clara, le dice: apártate de mí, ¿qué? No es que Pedro sea Satanás, sino que estaba actuando, Dios mío, con el mismo diablo para oponerse a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 94. Perdón. Mateo capítulo 5, versículo 31 al 41. Es me equivoqué. Pedro, Mateo 26, 16, de 21 al 24 es lo de Pedro. Marcos del 5 al 31 al 41. Estoy bien emocionado. Jesús sube a la barca con sus discípulos. Iba para Gadara. Cuando sube a la barca, Jesús se acuesta a dormir y se levanta una tempestad que quería hundir la barca. Los discípulos atemorizados: ay, el viento, el agua se mete. Ellos veían agua, ellos sentían el viento, pero no era eso lo que estaba pasando. Jesús se levanta, reprende el viento, reprende el mar, se hace bonanza y llega a Gadara. No era porque él iba a bañarse en la playa de Gadara, era por lo que iba a pasar en Gadara, que iba a liberar al endemoniado gadareno. Por eso era la posición. Y estoy aprendiendo a ver. Ay, que esto está pesado. Es que hay mucha presión. Es que los líderes dicen sí, es mucho. Es que. Jesús tuvo calumnia de los sacerdotes. Jesús tuvo oposición. Y Satanás utilizará envidia para oponerse, utilizará desánimo como oposición. ¿Sabes por qué pasa todo esto? Escucha, hay gente que no se da cuenta. Nosotros ya conocemos este camino, vuelvo y te lo repito, esto no es nuevo para nosotros. Hay gente que no se da cuenta e influenciada por espíritus toman la actitud de Sanbalat y Tobías y se rebelan contra la voluntad de Dios. Escúcheme bien. Esto que Dios nos mandó a hacer mostrará la verdad del corazón de muchos, mostrará la fe de muchos, mostrará la fidelidad de muchos y qué tanto aman esta iglesia. Mire, te voy a contar por qué conocemos ya este camino. Con nosotros estuvo una persona que era muy cercana a mí, muy cercana, muy cercana. Tanto así que el día que se casó, yo la llevé hasta la mitad del camino al altar y el resto la llevó el papá. Imagínense eso, lo que significaba yo para ella y lo que significaba ella para mí. Dios me usó para sacarla de las lomas y hacerla gerente operativa de un hotel en Barú. Su esposo lo ubiqué en un hotel a trabajar. Escucha. Dios nos manda, estamos por aquí, ¿ve? Aquí hay menos gente de lo que está aquí, de este lado. Y Dios nos manda a ampliar la casa ajena. Cuando Dios nos manda a ampliar, nos alegramos todos, ¿sí o no? Porque la iglesia va a crecer. Y vino un pastor un día en un ayuno. Por aquí había una puerta, ¿verdad? Que estaba aquí, el altar sí estaba como por aquí, este pedacito. Y el pastor en medio de la predicada se detiene y dice: aquí huele a cemento. No se me olvida, por ahí está el video, ¿no? Aquí huele a varilla. Cuando él está diciendo, él no sabe, nosotros comenzamos a gritar.
Dios nos estaba confirmando y esa persona estaba ahí, escuchando lo que Dios estaba diciendo, ¿sí o no, hermano? Y como Dios mandó, éramos pocos y estos pelos no trabajaban. Por eso es que yo tengo fe, porque no es la cantidad de gente. Elías no trabajaba, Amanda no trabajaba, Fernando no trabajaba, un poco estudiante. En lugar de producir la iglesia, demandaban de la iglesia. Hay que darle hasta para la cosita. Escuche. Y nos reunimos, Jorge, ¿te acuerdas? Y empezamos a organizar y a creerle a Dios y a buscar gente y a contratar arquitectos, buscar una loquera sin tener un peso. Y esa persona un día me dice: a mí no me parece. Y yo sé, cuando dicen a mí no me parece, me da algo así como, yo necesito liberación de ese tiempo, porque no me parece. A mí no me parece. Van a gastar esa plata, eso que no es de ustedes. ¿Para qué van a gastar esa plata? Si eso no es de ustedes. Pero ¿y por qué? Si Dios nos mandó a hacerlo, lo estamos haciendo. No, pero es que eso está bien. Y se le metió el espíritu de Zambalá y el espíritu de Tobías. Y empezó la oposición. No con tanques, no con bombas, no con granadas, sino con palabras para dañar el corazón. Edisma se sacó de milagro, le llevó del bulto. Y mucha gente se dejó influenciar. Porque la oposición no era por las paredes que íbamos a partir. Era porque tú te ibas a salvar. Porque tu matrimonio se iba a restaurar. Porque tú te ibas a casar, Adriana. Para eso era la oposición. Pero estaban viendo paredes, bloques, plata, varilla. Nosotros conocemos este camino y sabemos cómo Satanás ataca. Pero ibas a aprender a ver, a oír y a discernir. Cuida tu corazón de las voces de Zambalat y de Tobías. Va a hablar, si es que no está hablando. Yo no sé, usted entiende, pero yo no sé si en otras partes ponen ahí lo que llevamos. No. Toqué un peso de los almuerzos de Isma. Que a mí no me llamó a contar plata, a mí me llamó a pastorear. Ahí está, para que vea cómo vamos. Y cuando entiendas esta predicación, y no vas a esperar en marzo, sino cada vez que Dios te dé ese adicional, oye, aquí voy a echar 1 millón para el templo. Vamos a hablarte más claro, para lo que Dios va a hacer en ese templo ya. Voy a hacer esto con mucho temor, pero me lo trajo el Señor. Todo lo que se levante contra esto que estamos haciendo, se levanta en contra de la voluntad de Dios. Los muchachos me están buscando unas profecías de lo que Dios nos dijo, para que usted vea que estos no son caprichos de nosotros, sino que duramos años orando hasta que llegó el tiempo. Cuando Dios determina algo, no hay oposición que lo detenga. ¿Cómo así? Pero si a Zorobabel lo detuvo. Pastor, cuando Dios determina algo, no hay oposición que lo detenga. Lo que Dios dice se cumple.
Pero, repita conmigo, pero. Lo que Dios dice se cumple, pero tiene que haber personas con convicciones fuertes. Tiene que haber personas con una fe inquebrantable. Personas que no se dejen intimidar. Personas que no se desanimen nunca a pesar de la presión. Oh, usted no me está escuchando. Personas que no se detengan ante las amenazas. Gente que discierna cuando Sanballat y Tobías están hablando a sus oídos para dañar su corazón y los callen. Gente que a pesar de las presiones y el cansancio no suelten la espada y renuncien al proyecto. O sea que muchos están sintiendo cuánto pesa la iglesia. Antes la llevábamos nosotros solos, ahora estamos compartiendo contigo. Sanballat y Tobías se van a levantar. El peligro no son los Sanballat y Tobías de afuera, sino los Sanballat y Tobías de aquí adentro. Esto que Dios está diciendo es para que usted vea cuando Sanballat y Tobías estén tratando de oponerse a lo que Dios mandó a hacer. Para que usted esté atento cuando Sanballat y Tobías empiecen a hablar y oponerse dañando corazones. Para que usted discierna, porque el objetivo es neutralizar, bloquear, detener a los que vamos a llevar a cabo la voluntad de Dios. Después no hay ni un gloria, ni aleluya, ni eso. La oposición es para que se aborte el propósito de Dios. Quiero que la tengamos clara. ¿Cómo lo harán Sanballat y Tobías? Criticarán todo lo que hagamos. De afuera, y si los de afuera saben qué estamos haciendo aquí, es porque así como se enteraban Sanballat y Tobías lo que Nehemías iba a hacer, porque tenía un infiltrado que iba allá y decía: ¿por qué se tienen que enterar los de afuera lo que estamos haciendo? Criticarán todo lo que hagamos. Cuestionarán nuestra honestidad con el dinero. Cuestionarán mi honestidad con el dinero. Por eso yo, cuentas claras, yo voy a dar 3 pesos. Ahí está. No les parecerá nada de lo que estamos haciendo. Me parece esos deitos. Me parece pulguero. Me parece esos perfumes. No me parece. Me parece esas chuletas, eso está muy caro. Eso le faltaba sal. No me parece. No me parece. Por ahí que una ofrenda en marzo, no me parece. Mano, esto no es obligatorio, esto es el que Dios mueve el corazón. Si no te parece, quédate callado ya. No pasa nada. Buscarán cualquier error para señalar y acusar. Tratarán de dañarte el corazón con palabras cizañosas. Están pidiendo mucha plata. Ahora todo es ofrenda. Hay mucho que hacer. Yo mejor me quedo quieto. Hay mucho que hacer. Te acaba una semana, entonces ya la otra. Y ya estamos haciendo esto y ya estamos haciendo aquello. No, hombre, ¿cómo así? Y aquellos no hacen nada. Y nosotros sí hacemos. Y entonces, como cuando estaban haciendo el muro. Lo tuyo y ya. ¿Para qué te coge el espíritu de Sanballat y de Tobías? Cuidado. Hay mucho que hacer y yo mejor me quedo quieto. Yo hago y el otro no hace nada.
Intimidarán, calumniarán, hablarán mentiras, engañarán, tendrán malas intenciones. Escucha, hasta dirán que Dios les mostró cosas para detenerlo. Tuve un sueño que el pastor se robó la plata. Fue lo que te decía, llego yo con un carro aquí porque Dios bendijo más a mi hijo y así, y me regaló un carro. Ese es de la plata del templo. Ya no voy a decir de los diezmos porque los diezmos no alcanzan para comprar un carro. Sí, Dios me dijo que no es su voluntad. Bueno, gloria a Dios. Dios te dijo. Dios te dijo que puede ser, pero no sé si es el Dios verdadero. Porque se va a poner a lo que Dios va a hacer en ese lugar. Escuche. Todo esto, repito, revelará el corazón de Sanbalat y Tobías y el verdadero corazón del miembro de la iglesia. Identifícalo también así. Sanbalat y Tobías estarán a nuestro lado, pero no estarán de nuestro lado. Como dijo Juan, estarán con nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Estarán a tu lado, pero no estarán de tu lado. Y cuando alguien no está de tu lado, te va a oponer, te va a meter pie, te va a traicionar, te va a hacer un montón de cosas por detrás para que todo te salga mal. Como no están de tu lado, serán negativos en todo. Eso no funciona. Eso no se vende. Ya la gente está aburrida. Eso no genera. Vea, cuando usted tiene la gracia de Dios. Yo veo un vendedor de café a mediodía, sol caliente, que va por la calle, y veo a otro y que bota un tinto para la calor. Ese tipo tiene la gracia de Dios. ¿Quién se toma un café a mediodía, sol caliente, para refrescar? Divisaire. No, pero en la calle ya. Ese tipo se va para el desierto a vender café y lo vende todo. Porque tiene la gracia de Dios. Si tú tienes la gracia de Dios, tú vendes lo que sea. Porque Dios conoce la motivación del corazón. No son para comprar ladrillo, es para lo que Dios va a hacer ahí. Como Judas, que estaba... No, vamos antes. Como Semalías, que se vendió y traicionó a Nehemías. Sanbalat y Tobías estarán con nosotros, pero no estará por nosotros. Son dos cosas diferentes. Serán indiferentes a lo que estamos haciendo. Como Judas, que estaba con Cristo, pero no estaba por él ni por la causa de Jesús. A que vean. La actitud de Nehemías, ya voy a terminar. Alabanza, por favor. La actitud de Nehemías fue diferente a la de Zorobabel. Te quise mostrar con Zorobabel que se levanta una posición y puede detener la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios se detiene dependiendo la persona, dependiendo las convicciones de la persona. ¿Me está siguiendo? Dependiendo la fe inquebrantable de la persona. Lo detuvo con Zorobabel 15 años. ¿Sabes lo que pasan en 15 años? ¿Oyó? Zorobabel se dejó intimidar por la oposición y se perdieron 15 años. Nehemías no se dejó intimidar y siguió adelante. ¿Sabes por qué? Escucha esto. Porque Dios no encomienda sus grandes proyectos a gente con un corazón débil y una fe frágil,
sino a gente con un corazón fuerte y una fe inquebrantable. Y esa eres tú. Dios no encomienda sus grandes proyectos a gente que no soporta la presión que ocasiona creer por algo humanamente imposible y que solo se logra porque creemos en lo que Dios ha dicho. Y esa eres tú. Para este tiempo debemos tener la actitud, la determinación, el discernimiento y la fe inquebrantable que siempre hemos tenido para cada desafío que Dios nos ha puesto. Los que estaban por aquí, conocemos el camino, muchachos. Conocemos el camino, Rafa. Vamos a ser nuevos. No se extrañen. Y los nuevos han escuchado la palabra que Dios ha dado esta mañana, para que escuchen y se aperciban. Porque todo lo de Dios tiene oposición. Todo lo de Dios tiene oposición. Mire, vea, aquí hay algo que usted de pronto no ha analizado. De este lado hay más gente que acá. De este lado está Jorge, Sandra, ¿quién más de este lado? Nasser. Y Rosario, ¿tú qué haces por acá? No sé por ahí, tú por acá. ¿Quién más? Lupe, mi mamá, mi papá, Valeria, David. Yo, tú estabas aquí sí. Aquí hay mucho sudor de Joel. Ay, Gledy, llegaste con la barriga de... Aquí en esto te estás sentando, hay un poco de gota de sudor de Joel y de Jorge. Oye, y monazos que dio José también, que también está de este lado. Cris también estaba acá. ¿Dónde está Cris? Cris estaba de este porte, así como Jeremías. Y acá de este lado hay más gente. Que cuando esa persona se estaba oponiendo, no se estaba oponiendo a que rompiéramos la pared, se estaba oponiendo a lo que Dios iba a hacer en ustedes. Hay gente que no entiende, entonces se opone a la voluntad de Dios. Aprenda a ver las cosas en el espíritu. Para Dios no vale nada un bloque, una varilla, un cemento. A ti es que te duele dar para eso. Lo que nos interesa es lo que Dios va a hacer en ese lugar para su gloria. Si cuando partimos, mira, esta es la misma gente, agárrese. Lo que está pasando es multiplícate en uno, predica el evangelio, sirve a Dios, trabaja en el oasis, echa para adelante. Eso es lo que estamos trabajando. A eso se va a poner el diablo. Repito, y como Nehemías, para este tiempo debemos tener una actitud, la determinación, el discernimiento y la fe inquebrantable que siempre hemos tenido en esta casa para cada desafío que Dios nos ha puesto. Me acordé ahora, por ahí una foto, Nasser, donde está Nasser, eran como que ahora Nasser subiendo piedra a esa volquetona grandota. En la noche, ¿verdad? 12 de la noche. Y si nos toca, los nuevos, nos toca. De pronto aquí hay gente que tú no ves en el altar predicando. Pero el espacio donde tú estás, sembraron oraciones, sembraron sudor, sembraron esfuerzo, sembraron tiempo, sembraron cansancio para que tú estés ahí. Y aún sembraron su dinero. Se va a levantar. Prepárese. Prepárese. No preste su oído. No preste su oído a Sanballat y a Tobías. No lo preste. Repito, para este tiempo debemos tener la actitud, la determinación y el discernimiento y la fe inquebrantable que siempre hemos tenido para cada desafío que Dios nos ha puesto. Y como Nehemías, para que cuando vengan los que están influenciados por Sanballat y Tobías, les callemos la boca y cállese Sanballat, cállese Tobías, usted está endemoniado, venga para acá y le ministramos liberación. ¿Usted me está escuchando? Cuando venga lo hace, calla la boca. Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios.
Y haciendo la voluntad de Dios vamos a vencer toda oposición. Toda oposición. Porque no te estás oponiendo a que compremos bloques y cemento. Te estás oponiendo a lo que Dios va a hacer en las personas que van a llegar a ese lugar. Iglesia, estamos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se lleva a cabo en la tierra por hombres y mujeres que le creen. Repito, la voluntad de Dios se lleva a cabo en la tierra por hombres y mujeres que le creen. Y eso es lo que hay en esta iglesia. Hombres y mujeres que le creemos a Dios. Le creemos a Dios. Y juntos vamos a vencer las oposiciones del diablo. Vamos a vencer todas las oposiciones. Identifícalos cuando abran la boca. Identifícalos cuando estén haciendo cosas. Y sigue adelante. Porque te aseguro que si hacemos la voluntad de Dios, vamos a ver la gloria del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a vencer toda oposición. Porque el Señor está con nosotros. Colóquese de pie. Colóquese de pie. Vamos enseguida, vamos enseguida, vamos enseguida. Vamos enseguida, vamos enseguida. No hay Dios que pueda hacer las cosas. Levanta tus manos y alábale. Como las que haces tú. Vencemos la oposición. Que pueda hacer las cosas. Por los endemoniados que el Señor va a libertar. Por los hogares que se van a restaurar. Por los matrimonios que se van a restaurar. Por las vidas que se van a salvar. Por los ministros que van a llegar. La oposición no es por un edificio. Es por la gloria que se va a manifestar. Aleluya. Aleluya. Escucha, Dios me trajo algo aquí. Lo que te dije al principio. El templo de Salomón, ni el que hizo Herodes, ni el que van a hacer antes que venga el arrebatamiento de la iglesia, fue tan majestuoso como el de Salomón. Por el oro, por o sea, ¿qué palabra puedo usar? Eso era algo extraordinario, hermoso. Cuando ellos restauran el templo, en la época de Zorobabel, unos lloraban de alegría porque estaban levantando el templo, pero otros decían, estaban tristes porque no tenía la misma majestuosidad. Porque Ciro soltó dinero, pero no soltó como Salomón. Y Ciro no estaba tan bendecido con todo lo grande que era su imperio como estaba Salomón. Entonces el templo no era de la misma magnificencia, de la grandeza de Salomón. Pero Dios le dice al pueblo a través del profeta Ageo: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera no era el lujo, no era el oro, era lo que iba a pasar en ese templo. La gloria postrera será mayor que la primera, dice Jehová. No son los bloques, no es el edificio, es lo que Dios va a hacer en ese lugar. Necesitamos gente que crea, gente que se levante, gente que avance. Entonces proveerá todo a gente que entiende, en que invierte cada centavo, en que invierte el tiempo para lograr esa meta. Vamos, vamos, vamos.
Dios, Señor, no hay Dios, Señor, no hay. No es con espada, no es con espada. No es con espada, No es con fuerza humana. Es con el respaldo de Dios. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y esta iglesia avanza. Proclámalo, iglesia, proclámalo. Esta iglesia avanzará. Como el pueblo que estuvo con Nehemías. Como el pueblo que se esforzó. Con el pueblo que aguantó la presión. Con el pueblo que no desertó. Que no tiró la toalla. Que trabajó y se esforzó para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, Señor. No lo hay. Y lo cantamos, Padre Santo. No lo hay. Como cuando estábamos por aquí. Dios No teníamos ni un peso, Señor. Y creíamos que tú lo podías hacer posible. Hoy lo cantamos en todo el salón. Porque tú lo hiciste posible. Creemos. 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 Venceremos toda oposición del diablo. Venceremos toda oposición. Venceremos toda oposición. no es con espada, Y con ejército es con su Santo Espíritu. No es con espada y con ejércitos, es con su Santo Espíritu. esta iglesia Avanzará, y esta iglesia avanzará. Esta iglesia avanzará con su Santo Espíritu. Te adoramos. Puedes contar con nosotros, Señor. Somos gente de convicciones fuertes. Somos gente de una fe inquebrantable. Somos gente con determinación, Señor. No nos amedrentamos ante nada. No nos amedrentamos ante nada. Creemos, Dios, en ti. Y estamos convencidos que estamos haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.